Planificar la jubilación anticipada voluntaria en España parece a priori bastante sencillo: cumplir unos años de cotización y tener una edad determinada. Pero, ¿y si hubiera una tercera norma? Una condición oculta que mucha gente desconoce y que podría impedir que esa jubilación llegue cuando se había planeado. Hoy vamos a desvelar precisamente ese requisito clave. Seguramente quienes estén pensando en esto ya tienen los cálculos hechos, la edad y los años cotizados en mente. Pero ojo, porque cumplir con lo más conocido no es garantía de nada. Hay un detalle en la letra pequeña que puede convertirse en un verdadero obstáculo en el camino. Muy bien, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa. Para entender bien por qué esta norma oculta es tan importante, primero tenemos que repasar los dos requisitos que todo el mundo da por sentados al planificar su jubilación voluntaria. El primer gran número que se nos viene a la cabeza: 35. Se necesita un mínimo de 35 años cotizados a la Seguridad Social. Esta es la base, el punto de partida. Sin esto, ni siquiera podemos empezar a hablar de jubilación anticipada voluntaria. Y el segundo número clave, el 2. Si se tienen esos 35 años cotizados, es posible adelantar el retiro hasta 24 meses, o sea, 2 años antes de la edad legal que corresponda. Parece simple, ¿verdad? Se cotiza, se tiene la edad y listo. Pues no tan rápido. Y es aquí donde la historia se complica. Resulta que esos dos requisitos no son suficientes por sí solos. Existe una tercera condición, una letra pequeña que es fundamental y que puede impedir el acceso a esta modalidad de jubilación. Entonces, ¿cuál es ese requisito que se esconde a plena vista en la ley y que puede echar por tierra los planes de muchos? Pues no tiene que ver ni con años ni con edad. La clave, y esto es fundamental, está en el dinero, en el importe final que va a quedar de pensión. Y aquí la tenemos. Esta es la frase extraída de la ley que lo cambia todo. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que la pensión, después de aplicarle los coeficientes reductores por jubilarse antes, tiene que ser más alta que la pensión mínima. Si tras el recorte se queda por debajo, la respuesta es no. No es posible jubilarse todavía. Vale, entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Para entenderlo, hay que desglosar el concepto de pensión mínima y ver cómo la Seguridad Social hace exactamente el cálculo para aprobar o denegar la solicitud. Pensemos en la pensión mínima como una especie de red de seguridad. Es una cantidad que fija el gobierno cada año y que depende de la situación familiar. Normalmente, si la pensión calculada no llega a ese suelo, el Estado ayuda con un complemento a mínimos. Pero, y aquí está el truco para la jubilación anticipada, esta ayuda no entra en juego para permitir el acceso. Un detalle crucial. El proceso que sigue la Seguridad Social es como una prueba de 3 pasos. Primero, calculan la pensión teórica, la que tocaría al 100%. Segundo, le aplican los recortes por cada mes de adelanto. Y el tercer y último paso, el decisivo, comparan esa cifra ya reducida con la pensión mínima que correspondería. Y ahí está la clave del asunto. Y aquí está la consecuencia directa. Si el resultado de esa operación es una cantidad inferior a la pensión mínima, la ley es clara: no se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Habrá que esperar. Ahora, atención a este matiz, porque es importante. Esta regla tan estricta de superar la pensión mínima solo se aplica cuando la decisión de jubilarse es propia, es decir, voluntaria. Si la jubilación es forzosa o involuntaria, las reglas del juego cambian por completo. Si miramos esta tabla, se ve clarísimo. En la voluntaria, a la izquierda, se necesitan 35 años cotizados, pero en la involuntaria, a la derecha, bastan 33. Y aquí está la diferencia fundamental. En la voluntaria, la pensión debe ser superior a la mínima. En la involuntaria, provocada por un despido, por ejemplo, sí puede quedar por debajo. Son dos escenarios completamente distintos. Entonces, el punto clave es quiénes deberían estar más alerta ante esta condición. Porque claro, no afecta a todo el mundo por igual. Hay ciertos perfiles profesionales cuyas carreras los hacen más vulnerables a este requisito. Este requisito afecta sobre todo a 3 perfiles. Primero, a trabajadores que han acumulado muchos años con contratos a tiempo parcial. Segundo, a personas con largas carreras pero cotizando siempre por bases mínimas. Y en general, a cualquiera cuya pensión calculada esté muy cerca del umbral. Para ellos, el pequeño recorte por adelantar la jubilación puede ser suficiente para caer por debajo y recibir un no por respuesta. La consecuencia final para quienes se encuentran en esta situación es simple y directa. El plan de jubilarse 2 años antes podría no ser viable y se verán obligados a esperar más tiempo, hasta que el cálculo de su pensión, con menos recortes, logre superar ese umbral mínimo. Al final, todo se reduce a esto. Planificar la jubilación es más que sumar años. Hay que conocer la letra pequeña. Por eso, la pregunta que queda es, ¿los planes de jubilación que se hacen contemplan esta norma?
Conviene revisarlo, porque conocer esta condición oculta puede ser la diferencia entre jubilarse cuando uno quiere o llevarse una sorpresa desagradable.